Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar discutiendo en esta ocasión la lección número 21 de nuestro leccionario bíblico pentecostal, la cual lleva por título Acción de Dios, la reacción humana. La lectura bíblica se encuentra en Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 26. Voy a estar dando lectura a los primeros 10 versos de ese capítulo número 3. Y dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Existe una ley física promulgada por el científico Isaac Newton, la que dice que si un objeto choca con otro, ambos objetos reaccionarán a ese choque. En otras palabras, toda acción lleva a una reacción. En el aspecto físico podemos dar un ejemplo bien sencillo en lo que podemos ver, ¿verdad?, cómo funciona esto. Cuando estamos detenidos en la carretera, por ejemplo, porque el semáforo está en rojo, y de momento el vehículo que está detrás de nosotros no se detiene y nos choca. Ante esa acción, su vehículo reacciona y se mueve, y de hecho, uno también. Esa es la reacción a ese choque. Pero en el aspecto espiritual, tal vez no lo veamos tan fácilmente. Y ese es precisamente el propósito de esta lección, que veamos cómo la acción de Dios hace reaccionar al que vive en el estancamiento religioso, incapacitándolo de vivir a la altura de Dios, a la altura que Dios quiere llevarnos. La primera parte de esta lección lleva por título La acción de Dios en favor del necesitado, siendo la parte A de la misma la oportunidad de ser usado por Dios. Y los versículos, ¿verdad?, en esta primera parte A se encuentran en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 5, que ya dimos lectura. El pasaje bíblico que estaremos estudiando ocurre luego del día de Pentecostés, donde vemos cómo Dios continuó obrando señales y prodigios en el pueblo. Se nos presenta a los apóstoles Pedro y Juan que se acercaban al templo a orar. El pueblo judío acostumbraba a orar 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. El pueblo entraba al templo por las puertas que se habían construido con ese propósito y se acercaban al altar lo más posible, según la costumbre, ya que no todos podían ocupar el mismo espacio. Los gentiles tenían su espacio y las mujeres tenían otra área, y solo los hombres mayores de 12 años eran los que podían llegar más cerca del altar. Debido a la gran cantidad de personas que llegaban al templo en estas horas, el lugar era uno de los preferidos por aquellos que pedían limosna. Por lo que no es de extrañarnos que cuando Pedro y Juan se acercaron al templo, se toparon en la entrada del mismo con este hombre, incapacitado, un cojo de nacimiento, dice la palabra, pidiendo limosna a la entrada de la puerta de la Hermosa. Según el relato bíblico, este hombre era traído cada día, posiblemente por algún familiar, y puesto
a la entrada de esta puerta, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Al ser cojo de nacimiento, este hombre no podía caminar y dependía de otros para moverse de un lugar a otro. Dejemos a un lado por un momento, ¿verdad?, el aspecto físico del impedimento de este hombre y apliquemos, ¿verdad?, esta enseñanza al aspecto emocional de una persona. Existen muchas personas que son incapaces de hacer algo por sus vidas. Por ejemplo, incapaces de dejar los vicios, de desarrollarse en la vida, de dejar de ser infelices, ¿verdad?, de ser felices, y dependen de otras personas para sentirse completos. Podemos decir que estas personas están estancadas en la vida. En el aspecto espiritual pasa lo mismo. Llegan al templo como una rutina. Participan de la oración, oyen la prédica, pero al terminarse el culto siguen siendo incapaces de ser lo que debieran ser, lo que Dios quiere de ellos. Si te sientes así, presta atención a lo que Dios quiere enseñarte hoy. Volviendo al relato bíblico, regresemos entonces a este hombre cojo. Él ve que Pedro y Juan se acercan y, como siempre hacía, les pidió limosna. Lo que él no sabía era que a partir de ese momento se desencadenarían una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. En ese momento, ¿verdad?, que el cojo se dirige a Pedro y a Juan, Pedro lo mira y le dice: míranos, que no es otra cosa que decirle: préstanos atención. Hasta ese momento, su atención, ¿verdad?, la atención de este hombre incapacitado había estado solo en las monedas que le daban y no en quién se las daba. Ahora, Pedro y Juan le estaban solicitando un cambio de visión, que cambiara su forma de ver las cosas, de lo terrenal a lo celestial, de lo ordinario a lo extraordinario. Y dice el relato que él estuvo atento a ellos. Es muy probable que nunca nadie le hubiera dirigido la palabra a este hombre, o de haberlo hecho, tal vez hubiese sido para menospreciarlo por su condición, ¿verdad?, física. Pero las palabras de Pedro y Juan eran diferentes y eso hizo que él prestara atención. Si meditamos, ¿verdad?, en lo que hemos visto de la historia hasta este momento, podemos entender que esta persona llevaba de esta manera, ¿verdad?, desde su nacimiento. Dice que tenía unos 40 años, por lo tanto imagínense los años, ¿verdad?, que ya esta persona había entrado en esta rutina de que lo llevaban allí, lo dejaban frente a esta puerta para que él pidiera limosna, pero él solamente estaba allí para eso, o sea que él no buscaba nada más. Ya se había acostumbrado a su vida, esa era su rutina, y había perdido de perspectiva, ¿verdad?, que después de esa puerta, de ese templo donde él se encontraba, estaba el Señor. Y nosotros, ¿verdad?, al igual que el cojo, ¿verdad?, muchas veces vivimos nuestras vidas de manera rutinaria. Y vamos a la iglesia todos los domingos pues por rutina, ¿verdad?, esperando que ocurra lo mismo. Ver el culto, primero las alabanzas, escuchar la prédica y salir. Y, ¿verdad?, esto nos lleva a perpetuar, ¿verdad?, a continuar con esa rutina de infelicidad, de soledad y de dolor. Pero está en nosotros ponerle fin a esto. Y lo hacemos poniendo toda nuestra atención en Dios y en el cambio que Él va a hacer en nuestras vidas. Es decir, al igual que el cojo, ¿verdad?, que no veía que detrás de esas puertas había algo más, nosotros también tenemos que entender que al llegar a la iglesia, nosotros vamos en busca de algo más que el Señor tiene para nuestras vidas. Y esto precisamente es lo que pasó, ¿verdad?, en la vida de este hombre incapacitado, porque él estaba allí para pedir limosna. Pero él iba a recibir, ¿verdad?, algo más, algo que él no estaba buscando, pero era lo que realmente él necesitaba en su vida. Así que seguimos con la historia, ¿verdad? Una vez que Pedro, ¿verdad?, y Juan captan la atención del cojo, entonces, ¿verdad?, ellos le hablan no en su nombre propio, no en nombre de Pedro, no en nombre de Juan, sino en nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. En ese poderoso nombre
le ordenó hacerlo nunca, ¿verdad? Pedro le ordenó hacer lo que nunca este hombre cojo había podido hacer. Y le dijo, levántate y anda. Ante el impacto de estas palabras y luego de ser alzado por Pedro, sus pies y tobillos se afirmaron y dando un salto comenzó a caminar dando gloria a Dios. Ahora, no solo podía caminar, ¿verdad? Porque esa es parte del milagro. Él pudo caminar, ¿verdad? Algo que él nunca había hecho, pero había otra cosa que él nunca había podido hacer. Y era entrar al templo, acercarse al altar y allí poder adorar a Dios. Y este hombre, ¿verdad? Que había llegado hasta ese templo en ese día, a la puerta la hermosa donde siempre se sentaba, ¿verdad? A pedir limosna. Ese día, como parte de su rutina, él llegó allí. Pero él no tenía, ¿verdad?, expectativas de nada nuevo, solo recoger algunas monedas. Sin embargo, Dios tenía otro plan para él. Dios lo iba a sacar de su rutina. Entonces debemos nosotros preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos caído en esa rutina? ¿Cuántos de nosotros nos hemos conformado con vivir en la rutina? Y diríamos, ¿verdad?, que nos hemos quedado a la puerta de nuestra bendición. Imagínense como que somos el cojo, ¿verdad? Y estamos dentro de ese templo, hay una gran bendición esperando por nosotros, ¿verdad? Pero él se conformaba solamente con que lo dejaran allí y coger limosna. Él no esperaba nada más. Él se había conformado con su rutina. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros debemos decidir cambiar. Debemos decidir hacer algo, ¿verdad? Para salir de esa rutina. Dios te dice hoy, levántate de tu rutina religiosa. No te incapacites más. Vive la experiencia de ser un creyente real de Jesucristo. Como todo lo que Dios hace, ¿verdad? Él tiene un propósito dentro de lo que Él está haciendo. Ya vimos en la primera parte de la lección, ¿verdad? En realidad, la historia, cómo es que sucede, ¿verdad? Y cuál es el propósito del Señor con este cojo en ese momento, ¿verdad? De darle una sanidad que él no esperaba, para él hacer luego algo más. Y aquí entonces pasamos a la segunda parte de la lección que se titula El testimonio. Y se encuentra, ¿verdad?, su lectura bíblica en Hechos capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Y nos dice, ¿verdad?, que ante el milagro de la sanidad del cojo, había allí un montón de gente, ¿verdad? Ya hablamos al principio que esa área era muy concurrida, ¿verdad?, en esas horas en particular, porque era la costumbre de que el pueblo judío se acercara al templo a orar. Por lo tanto, allí había muchas personas judías y el pueblo reaccionó con gran asombro al ver a esta persona que llevaban años viendo, ¿verdad?, allí parapléjico en una esquina pidiendo limosna, y ahora lo ven saltando, caminando, entra al templo y adora al Señor. Es en ese momento, ¿verdad?, que Pedro y Juan aprovechan la oportunidad, ¿verdad?, y entonces se mueven a un área del templo llamada el Pórtico de Salomón, que es lo que les estoy presentando aquí en este visual, que era un pasillo de columnas que, ¿verdad?, corría a lo largo del lado oriental del atrio exterior y era un lugar que se utilizaba mucho, era preferido para hacer reuniones públicas. Desde ese lugar es que Pedro se dirige a los presentes que allí se encontraban para ofrecer su segundo sermón. Es decir, ¿verdad?, que Pedro aprovecha esta oportunidad que le da el Señor a través de la sanidad del cojo para una vez más hacerle entender al pueblo judío que aún no había aceptado al Señor y no lo conocía realmente, a que entendieran la realidad de las cosas, que Jesús tenía poder, que Jesús era el Hijo de Dios que había venido al mundo, que Él había sido muerto y que había resucitado, y que ellos debían venir al arrepentimiento y aceptarlo, ¿verdad?, como su Salvador para poder obtener la salvación. De manera que Pedro y Juan aprovecharon este milagro para atraer hacia Jesús, ¿verdad?, a estas personas que aún no le conocían. Y eso es lo que, ¿verdad?, lo que estamos llamados nosotros como iglesia, a que podamos, ¿verdad?, de igual manera utilizar estos momentos
para atraer a las personas no creyentes, ¿verdad? Y para testificar de las grandes cosas que Dios hizo, hace y continuará haciendo. Siempre recordando que toda la gloria de los milagros y las sanidades que puedan ocurrir entre nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas o en las que están, de las personas que están a nuestro alrededor, todo es para la gloria de Dios. Nada tiene que ver realmente con nosotros, que solamente somos un instrumento en las manos del Señor. Y debemos aprovechar, ¿verdad? Y utilizarlo, ¿verdad? Como una manera para atraer a aquellas personas que aún no le conocen y que puedan ser salvos. Por lo que debemos compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y de las cosas que hemos visto, testificarlas, para que aquellos que aún no le conocen puedan acercarse a Él a través de nuestro testimonio. En resumen, el milagro del cojo de la puerta del templo, llamada la Hermosa, es el primer milagro efectuado, ¿verdad?, o operado por un apóstol. Eso comprueba lo dicho por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy la iglesia es la representante de Cristo en la tierra, y ese poder milagroso está a nuestra disposición para que en su nombre proclamemos por medio de la palabra, con señales y prodigios, el mensaje de salvación a la humanidad. Oremos, consagrémonos, unámonos como cuerpo y obremos las señales que Cristo dijo seguirán a los creyentes. El hombre de nuestra historia vivió más de 40 años incapacitado de caminar y de valerse por sí mismo. Pero de no poder caminar, al final saltaba de gozo y alegría. De ser incapaz de pasar de la puerta del templo, ahora entraba con gozo y alegría de corazón. Su vida cambió de la rutina religiosa a la comunión milagrosa con Dios. Hoy es el día para tu reacción ante la voz de Dios que te dice: levántate. Sí, levántate y anda a la presencia de Dios. Levántate y camina hacia la felicidad, lejos de la religiosidad que incapacita. Levántate a la libertad de Dios. Ante la acción de Dios, Él espera una reacción tuya. Y esperemos en Dios que sea que te levantes y camines hacia Dios. Amén.